darles la bienvenida a una nueva clase de Introducción al Turismo. Hoy vamos a trabajar sobre las cuestiones que tienen que ver con la conceptualización del turismo, esta otra mirada que veíamos en la primera clase cuando decíamos, bueno, tengo un conjunto de definiciones que son técnicas y otro conjunto de definiciones que tienen que ver con cómo entiendo, cómo genero conceptos, en definitiva, cómo busco la construcción de la teoría. Entonces, esta unidad está basada fuertemente en eso. Una primera parte donde voy a plantearles la concepción de la idea de ciencia, si el turismo lo es, no lo es, alguna mirada más profunda de la mano de los aspectos que tienen Jafar Jafari y uno de sus textos de investigación, y a posteriori Germán va a desarrollar cuestiones que tienen que ver con la teoría general de sistemas y su aplicación. Es un poquito, y luego van a trabajar la parte práctica tanto con Gustavo como con Germán. Lo interesante de esto es que nos ponemos a pensar en sí, de qué se trata la conceptualización del turismo y la mirada de, bueno, ¿es esto una ciencia? ¿No lo es? ¿Dónde involucro? ¿Cómo entiendo al turismo? Por lógica, como el turismo son personas, en definitiva, la separación entre el cúmulo de lecturas y actividades que hacemos tiene que ver con, por un lado, las ciencias que están vinculadas a la abstracción, el ideal, que es las matemáticas, la filosofía, la lógica, y aquello que tiene que ver con lo observable, con las ciencias naturales y con las ciencias sociales que esencialmente trabajan con el hombre. Entonces, por definición, está claro que nosotros en nuestra actividad de turismo estamos dentro de las ciencias sociales, y esto es lo que en definitiva refleja la realidad, el mundo palpable. Ahora bien, cuando uno se plantea si estoy en presencia de una ciencia o no, lo que tiene que, seguramente ustedes en el secundario, todos aquellos, o algunos hace más tiempo, pero lo que observaban era, bueno, ¿cuáles son las características que una disciplina tiene que tener para ser llamada ciencia? Y entonces ahí nos encontramos con cuatro grandes conceptos, tomando como referencia la idea del ámbito en el que nos movemos, que es las ciencias económicas. Entonces yo les voy a tratar de relacionar el estudio que hacemos con la disciplina en particular, de la cual también soy profesor, economía, para ver en qué medida el turismo se acerca o no a esta mirada y esta caracterización. Cuando pensamos, lo primero que decimos, para que algo sea ciencia, hay que pensar que tiene que tener un objeto de estudio. En nuestro caso, la idea del objeto de estudio es, digamos, es el hombre y es cómo resuelve los tres problemas básicos cuando lo pensamos en economía. Pero vamos a ver que también el turismo es igual, porque lo que estamos planteando es qué quiero, la forma, a dónde quiero ir, es decir, qué quiero. El método que voy a utilizar para resolver ese qué quiero, el cómo, el método, la tecnología, la manera en que me organizo. Soy nuevo en su clase, tuve problemas con la inscripción, puedo acceder. Bien, Germán o Gustavo, pásenle la contraseña, por favor, para que entre al Yo lo sigo. AU24. Ok. Y entonces, cuando nos planteamos estos tres problemas básicos, qué quiero, cómo lo hago, y el tercero es un poco más complicado porque ¿a quién le corresponde? ¿Para quién es? ¿Para quién? Cualquiera de ustedes dirá, es para mí, pero bueno, sí, para mí, pero ¿tenés algo para ofrecer? ¿Cómo que tenés algo para ofrecer? Claro, ¿cuáles son la dotación de recursos o de factores productivos con las que contamos para que
a alguien le interese darme algo a cambio de lo que yo tengo. Te las hago fácil. Estamos en el ámbito del turismo, es casi clave que necesito saber idioma o manejarme con el idioma, y uno dirá, bueno, no, a mí me cuesta mucho. Bueno, en la facultad vamos a tener portugués, vamos a tener inglés, más todo lo que haga. Y algunos dirán, no, a mí me cuesta mucho. Bueno, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Y porque estás en un ámbito en el que el conocimiento de idiomas tiene relevancia. Entonces, ¿qué tengo yo para ofrecer? Algún otro me dirá, bueno, yo soy muy bueno resolviendo problemas. Excelente, seguramente vas a tener espacio donde insertarte, porque siempre estamos buscando a alguien que sea muy bueno para resolver problemas, en términos generales. Entonces, fíjense que dependiendo de las características y de las, digamos, lo que nos define, esos recursos con los que contamos, aparece la respuesta de si sirve lo que yo tengo o no sirve lo que yo tengo. Y si no sirve, ¿cómo lo transformo? Entonces ahí tengo 3 problemas básicos que son tanto válidos para la economía como para claramente el turismo. Sí, son válidos en ambos. ¿Cómo? ¿Alguien que está hablando o que se le hace ruido? Acá ve la 24. Bien, entonces, esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión que es necesario tener en toda disciplina que quiera hacer una ciencia es un método de investigación. Normalmente se habla del método científico como la idea de observar, analizar, reflexionar, pero en rigor cada disciplina, cuando es una ciencia, busca desarrollar un método en particular. Por ejemplo, nosotros en la ciencia económica utilizamos 3 métodos en forma habitual. ¿Te podemos montar 5 minutos? Sí, ya no los había visto, así que ya les estoy dando, pueden entrar cuando gusten. Las cámaras son de ustedes. Hola Para que Eduardo. ya les saco la pantalla. Ahí estamos. Hola Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a vos y al equipo docente. Pedimos disculpas por la interrupción. Les agradecemos a los alumnos. Antes que nada me presento. Mi nombre es Eduardo de Justi, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Me acompaña Marina Gómez Escabino, que es la vicedecana, Aníbal Cueto, que es el secretario académico, Martín Mazón, que es el secretario del Consejo Directivo, Rodrigo Ventura, que es el secretario de Bienestar Universitario, y la veo también, y le agradezco la presencia a la presidenta del Centro de Estudiantes, a la compañera de ustedes, a Rochi Pablo, que seguramente en breve, si no la conocen, la van a conocer por su compromiso con la militancia y con la problemática de los estudiantes. La verdad es que nosotros, desde la gestión y desde la facultad, siempre se respeta mucho el aula, entendiendo que el aula es un espacio para los docentes y para los alumnos, e intentamos molestar lo menos posible en ese espacio. Sin embargo, una vez por año rompemos eso que decimos, rompemos eso en lo que creemos, porque nos parece que corresponde recibirlos y darles la bienvenida. Esto lo hacemos habitualmente de manera presencial. Yo recorro una por una las aulas de las más de 30 comisiones, juntando todo lo que hay en la facultad. También viajamos a los centros regionales con parte del equipo de gestión para recibir a todos los ingresantes de la Dolphe, gracias, de la facultad, porque les queremos dar la bienvenida a su nueva casa. Nosotros decimos a partir de ahora, la Facultad de Económicas es su segunda casa, o, como para muchos de nosotros, su primera casa. Así que nos parece que corresponde darles una bienvenida. También les pido en la medida de lo posible, si pueden, como lamentablemente la única manera que tenemos de presentarnos es esta, queremos que nos conozcan, también nos gusta conocerlos a ustedes, aunque sea de esta manera, así que los que puedan, me gustaría que enciendan las cámaras, aunque sea por este modo, poderles ver las caras para conocernos un poquito más. Bueno, muchas gracias Sofía, gracias Ezequiel, la otra Sofía, gracias Román, que te veo, Candela, Agustín, muchas gracias. Para nosotros es importante, aunque sea tener este contacto visual, para conocernos de esta manera. Y aprovechamos esta oportunidad para compartir con ustedes, reflexionar con ustedes respecto al proceso que están encarando, ¿no? El proceso de ingreso a la universidad. Que sabemos que es un desafío, que sabemos que es difícil, que sabemos que es un cambio, pero también sabemos que queremos acompañarlos.
y también sabemos que queremos que les vaya bien. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes sepan, que nosotros queremos que les vaya bien. Ya muchos me conocen la lógica de nuestra gestión. Nosotros no queremos ser la facultad del ingreso masivo. No queremos ser conocidos por ese latiguillo. Queremos ser la facultad del egreso masivo. Y para eso trabajamos. Para eso ponemos todo lo que se nos ocurre y lo que tenemos a disposición para tener la facultad del egreso masivo. Pero para que haya un egreso masivo, necesitamos un ingreso exitoso y una trayectoria exitosa. Y ustedes están en la etapa esa del ingreso. Y entonces nos parece interesante que ustedes nos conozcan, conocernos y contarles a ustedes qué es lo que ponemos a disposición. Porque ahí yo veo la cara de María, de Candela, de Verónica, de Florencia, de Pablo, de Sofía, que hacen así, de Agustín, que dicen, sí, está buenísimo lo que decís, Eduardo, pero ¿qué hace la facultad para que nos vaya bien? ¿Cómo les demostramos en acciones la voluntad política que tiene la facultad? Y si nos dan unos minutos, nosotros les contamos qué es lo que hacemos. Como siempre digo, lo primero que hacemos, lo primero y más importante, es poner el mejor activo que tiene la facultad a disposición de ustedes, que es nuestro cuerpo docente. Desde el profesor hasta el tutor, pasando en el medio por los ayudantes que veo acá presentes. Ponemos lo mejor que tenemos. La problemática de primer año es una problemática distinta a la problemática de tercer año o de quinto año. Ni mejor ni peor, distinta. Y entonces la facultad se encarga de poner docentes en primer año que entiendan esta problemática particular. Que no es solo saber, o es además de saber, tener ciertas actitudes personales que los hacen docentes adecuados para primer año. Eduardo no me va a dejar mentir, Eduardo es docente en esta materia, en materia de otra carrera, en los centros regionales, en materias, tiene experiencia en materias más avanzadas en la carrera, no me va a dejar mentir. No es lo mismo ser docente de primer año, primer docente, que ser docente en otra materia, en otro momento. Bueno, eso hay que entenderlo. Y eso es lo primero que ponemos a disposición de ustedes. Nuestro cuerpo docente. Yo creo que el compromiso del cuerpo docente de la facultad es lo que lo hace distintivo. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Ustedes van a tener a disposición durante toda la carrera un cuerpo docente que da clase, un cuerpo docente que se compromete, un cuerpo docente que entrega lo que tiene, sus conocimientos y su compromiso, a disposición de ustedes. Aprovechenlo. Además de esto, la facultad pone a disposición de ustedes la unidad pedagógica. ¿Para qué queremos la unidad pedagógica? ¿Para qué existe la unidad pedagógica en la facultad? La unidad pedagógica tiene un solo sentido de ser, que es ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a los docentes y a los alumnos. Ese es el sentido de la unidad pedagógica. Siempre digo lo mismo, si no cumple ese objetivo, avísennos, porque nosotros creemos que sirve. Como creemos que sirve, queremos que la usen. Ustedes en su rol de alumnos. Eduardo ha participado en muchísimas capacitaciones dadas por la unidad pedagógica a los docentes. La unidad pedagógica tiene que ayudarnos al cómo aprender, no al qué aprender. El qué aprender es de la cátedra. Ahora, el cómo aprender es de la metodología. Y ahí la unidad pedagógica tiene cosas para contarles, tiene cosas para compartir, tiene saberes para trasladar. Entonces le pedimos que lo usen. La unidad pedagógica tiene que ayudarnos en técnicas de estudio, tiene que ayudarnos en comprensión de texto, en técnicas para comprender texto, tiene que ayudarnos en el manejo de su tiempo. Todo eso está a disposición de la unidad pedagógica para ustedes, los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. Y también ponemos el programa de tutores. Programa de tutores que venimos desarrollando hace más de 10 años. Seguramente hemos evolucionado. Seguramente el programa de tutores que inició Martín Mazón allá en el tiempo ya no es el mismo de ahora. Por suerte. Porque eso quiere decir que vamos evolucionando. Y hoy estamos convencidos de la utilidad del programa de tutores. Hoy dependiendo de la Secretaría de Bienestar Universitario de Rodrigo. Y ustedes tienen un tutor asignado en esta comisión. Y eso a la facultad le significa asignar un recurso. ¿Qué queremos con eso? Que lo usen. Queremos que usen ese recurso. ¿Qué tiene que hacer el tutor? Estar a disposición de ustedes, escucharlos, trasladar las inquietudes de ustedes. Si es académica, a Eduardo y el equipo, que lo veo acá presente, docente, porque ellos académicamente son los que tienen que responder sus inquietudes. Y si es de contención, bueno, tendrá que encontrar en qué secretaría de la facultad podemos atender ese tema. Pero nosotros no podemos atender un problema si no lo conocemos. Y el tutor es el encargado de hacernos conocer los problemas que tengan, aunque sea para intentarlo. Y después cuando ustedes vengan a la facultad, ponemos a disposición más de 30 aulas dedicadas a la enseñanza de grado, ponemos a disposición una biblioteca con más de 100 lugares para que ustedes puedan estudiar, ponemos a disposición un gabinete de informática, ponemos a disposición espacios de Wi-Fi, todo eso ponemos.
Como siempre digo, queremos que usen esos derechos, pero no que abusen de esos derechos. Y ahí está un poco el juego. Esto es todo lo que ponemos nosotros. ¿Alcanza? No. Esta es la parte fea. Necesitamos de ustedes. Necesitamos que ustedes se sumen al desafío de ser estudiantes universitarios. Necesitamos que ustedes entiendan que tienen que ser protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitamos que ustedes también hagan un cambio. Sabemos que es difícil. Sabemos que implica inseguridades. Estamos para ayudarlos, estamos para colaborarlos. Ponemos todo esto a disposición. Pero necesitamos que ustedes también entiendan el rol del estudiante universitario. Si ustedes me piden que yo lo simplifique, yo digo que es una sola cosa, que es que la facultad sea prioridad en sus vidas, es dedicarle tiempo a la facultad. ¿Y cómo hago para saber si le dedico tiempo? Porque en la facultad no alcanza con venir a cursar. Por más que Eduardo y su equipo docente que está acá den clases excepcionales, la realidad es que no alcanza. Necesitamos dedicarle tiempo de estudio. Y entonces yo le hablo como si fuesen mis hijos, les pido lo mismo. Autoevalúense. Ustedes armen un esquema de horarios, de lunes a sábado, con las horas, y ustedes pongan cuántas horas le dedican a la facultad. Mírense al espejo. Yo siempre digo lo mismo, por esto peco de ser poco simpático, para mí no son nenes de mamá, para mí son alumnos universitarios, que tienen que asumir esa responsabilidad. Entonces evalúense ustedes, pónganse ustedes frente al espejo. Y créanme, créannos, si la gestión hace lo que tiene que hacer, que es generar condiciones, si los docentes con su equipo hacen lo que tienen que hacer, que es transmitir conocimientos con compromiso y dedicación, y si ustedes hacen lo que tienen que hacer, que es dedicarle tiempo a la facultad, la probabilidad de éxito juntos es mucho mayor. Y el éxito de ustedes es nuestro éxito. Miren, créannos, nosotros cada vez que entregamos un título de grado, nos sentimos parte del éxito. Siempre es un día de festejo el acto de entrega de títulos. ¿Por qué? Porque el ego nuestro hace que creamos que somos parte del éxito. También sentimos los fracasos como propios. Bueno, queremos menos fracasos y queremos más éxitos. Y entendemos que ustedes quieren lo mismo. Entonces trabajemos juntos. Empujemos juntos, rememos juntos el bote, aceptemos juntos el desafío. Y a eso los invitamos. A eso los invitamos. A que juntos transitemos este hermoso camino que tienen ustedes por delante, que es la vida universitaria. Por otro lado, no puedo dejar de reflexionar que son alumnos de una universidad pública. Una universidad pública que muchos dicen defender. Nosotros decimos que hay que defender la universidad pública y además actuamos en consecuencia. ¿Cómo defiende la Facultad de Ciencias Económicas la universidad pública? Funcionando, dando clase, siempre teniendo como prioridad sostener el proceso educativo. Miren, a mí me pasó ser alumno en el 2001 y tuve la suerte que la facultad siempre siguió dando clase. Y me tocó otro rol el año pasado. Y tengo el orgullo de poder decir que gracias a todos los docentes, alumnos y no docentes de la facultad, pudimos sostener el proceso educativo. Siempre es más fácil echarle la culpa al contexto. La Facultad de Económicas defiende la universidad pública funcionando, dando clase, sosteniendo el proceso educativo. Esa es la manera y no buscando formas para obviar el desafío de dar educación. Siempre encontramos la manera de sostener el proceso educativo. Así nosotros sostenemos la educación pública. Educación pública que no es gratuita. Ustedes son alumnos de Ciencias Económicas. Educación pública que es no arancelada, que es distinto. Esto alguien lo paga. ¿Saben quién lo paga? La sociedad. La sociedad, es distinto el concepto de gratuidad al de no arancelamiento. Tenemos que defender el no arancelamiento. ¿Cómo? Demostrándole a la sociedad que esto no es un gasto, que es una inversión. Una sociedad que, como siempre digo, en la que ustedes viven, y no me van a dejar mentir, tiene el 50% de pobres. Una sociedad que financia que ustedes puedan estudiar, que tiene más del 40% de los chicos que no pueden terminar el secundario. Una sociedad que el año pasado nos dimos cuenta que muchos chicos van a la escuela a comer y no a educarse. Esa misma sociedad es la que financia que ustedes hoy puedan estudiar. Aprovechen la oportunidad. Demanden lo que sea necesario para que les vaya bien. Una sociedad que les permite que ustedes puedan estudiar y puedan elegir qué estudiar. Piénsenlo. Piensen si no son un grupo privilegiado. Y además pueden estudiar, pueden elegir qué estudiar y pueden hacerlo en la Universidad Nacional de La Plata.
a mi modo de ver, la universidad más importante y más prestigiosa del país. Algunos podrán decir que es la segunda o la tercera, pero unánimemente es reconocido el prestigio de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, miren si ustedes no tienen un privilegio, aprovechenlo, úsenlo, disfruten la vida universitaria, convénzanse ustedes de que son los verdaderos protagonistas de la historia. No hay universidad sin alumnos, chicos. Son ustedes los que tienen que empujar el carro. Nosotros estamos para ayudarlos, estamos para acompañar, pero acá el motor son ustedes. Ese es el desafío al cual los invitamos. Ese es el desafío que queremos que ustedes lo tomen como propio. Como siempre les digo para cerrar, estudiar no les asegura ganar más plata. Eso no se los voy a asegurar. Estudiar les asegura algo mucho más importante en la vida, que es tener grados de libertad. Y en la vida poder elegir no tiene precio. Nosotros podemos elegir lo que hacemos. Eduardo elige lo que hace. El equipo docente que está acá presente está eligiendo estar acá. Miren si no es importante educarse. Entonces no desaprovechen esta oportunidad. Estamos para ayudarlos, estamos para acompañarlos, estamos a disposición, queremos que les vaya bien. Bueno, este es el desafío, a esto los invitamos. Les agradezco infinitamente a Eduardo y al equipo docente que los veo acá. Gracias por el tiempo, perdón si me excedí algunos minutos. Y la verdad, chicos, muchísimas gracias por el silencio y por el respeto. Muchas gracias. Espero verlos pronto en los pasillos de la facultad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Eduardo. Gracias. Gracias. Pásenla Muchas lindo. gracias, chicos. Buen fin de Gracias, semana. igualmente. Gracias, Eduardo y el equipo. Gracias, Eduardo y el equipo, por el compromiso que tienen siempre. Gracias. Bien. Sigue la diversión, Evelyn. Salió todo. Ahora volvemos. Ya estamos. A ver quién anda por acá. Muchas gracias. Ok. Bueno, seguimos entonces tratando de entender esta idea de la ciencia, el método científico, y como les decía, en ciencias económicas, el método científico particularmente que se utiliza son tres: la idea de un proceso deductivo, el método deductivo, el que va de lo general a lo particular, que trata de encontrar cuáles son los componentes claves de toda interacción para poder llegar a un resultado. O el método inductivo, que va de lo particular a lo general, tratando de identificar en cada acción algo que tenga en común con otra acción. Yo siempre uso un ejemplo muy simple: sube el precio de un pasaje aéreo, la cantidad comprada de pasajes aéreos cae; sube el precio de noches de hotel, la cantidad comprada de noches de hotel cae; sube el precio de el alimento, la cantidad de alimentos cae. Claramente esto, la situación, son situaciones totalmente distintas, pero tienen algo en común, que cuando el precio se modifica, la cantidad transada del bien se modifica en el sentido contrario. Bueno, eso, cuando en la unidad 3 lo veamos, es la ley de la demanda. Entonces ahí hay un proceso inductivo para llegar al resultado. Entonces, la pregunta es, ¿existe método en particular en turismo? La verdad no, aún no, porque cuando turismo en cualquiera de sus áreas se pone a investigar, toma el método de la disciplina más afín. Por ejemplo, cuando quiere entender el comportamiento, va por el lado de la psicología; cuando quiere entender el uso del territorio, va por el lado de la geografía; cuando quiere entender el negocio turístico, va por el lado de la economía. Esto es distintas formas de verlo, pero no hay una en particular del turismo. Un tercer concepto, característica que tenemos que analizar cuando queremos que una disciplina sea ciencia, es esta idea de interpretar la realidad a través de los modelos, esos modelos que cuando sistemáticamente se cumplen le dan forma a una teoría, y esa teoría, cuando siempre, es decir, sistemáticamente alcanza similares resultados, se transforma en una ley. Lo que yo recién les decía, sube el precio de algo, cae la cantidad comprada de ese algo, es en esencia la ley de la demanda, que es
generalizable, se puede aplicar absolutamente a cualquier bien transable en la economía, por eso digamos, es generalizable y a su vez tiene una particularidad, que es lo que nos interesa, que es la predicción. Cuando ustedes dentro de un rato, más tarde, trabajen con Gustavo y Germán los aspectos de la práctica, del trabajo práctico 2 y vayan a calcular y demás, van a encontrar allí una de las tareas va a ser calcular un momento del tiempo que no está dentro de los datos que ustedes conocen. Bueno, esta idea, que es una proyección, que va a estar basada en la función de la recta y demás, en rigor de verdad es justamente la aplicación de los conocimientos para poder predecir lo que va a ocurrir. Esto es clave para el análisis del turismo, porque si yo no sé la cantidad de pasajeros que van a venir, si yo no sé la cantidad de comensales que voy a tener en el restaurante, si yo no sé cuánto es la dimensión que van a venir a un festival y soy el gestor del destino, o sea, soy el intendente, el director de turismo, y si yo no sé eso, voy a tener serios problemas para dar debida respuesta a todos los participantes. Entonces, se dan cuenta, por un lado, el requerimiento, la necesidad de las matemáticas, pero por el otro lado, esta concepción de necesito tener leyes generalizables, predictivas. Y ahí donde el turismo tiene una falencia. ¿Por qué? Porque no hay una teoría específica de turismo, no hay una ley en el sentido como se lo estoy comentando. Y entonces ahí tenemos uno de los problemas por los cuales el turismo generalmente no es tomado, o sea, hasta la fecha, no es tomado eh, como una disciplina científica, y hasta que no podamos desarrollar alguna ley en particular. Bueno, esto es un gran tema. El cuarto punto, que tiene que ver con la explicación, bien, están ahí. El cuarto punto, que tiene que ver con la explicación del concepto de ciencia, tiene que ver con la existencia de un campo de estudio, y esencialmente es la relación que hay entre los individuos y los agentes económicos. Cuando ustedes se preguntan, bueno, ¿quiénes son los agentes económicos? Son cuatro. Son cuatro. Las familias, que son las poseedoras de los factores productivos: tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial. Las empresas, que transforman esos factores productivos en bienes y servicios. Un tercer agente, que es el gobierno, que es el que establece el marco institucional, es el que da la forma para que se desarrollen las actividades productivas en general. Y un cuarto agente, que es el sector externo o el resto del mundo, entendido como las empresas y las familias que están más allá de la frontera, con la cual generamos intercambios. Bueno, se darán cuenta que ese campo de estudio también participa el turismo. Claramente las dos situaciones que no cumple el estudio del turismo es la existencia de método específico y la cuestión de la derivación de leyes. Entonces, por el momento no tenemos una ciencia turística, más allá de que algunos autores han querido comentarlo, pero aún no existe ese concepto. Ahora bien, en línea con esta idea de conceptualizar el turismo, uno de los autores que se dedicó a tratar de generar un cuerpo teórico es el Jafar Jafari, un antropólogo. Ustedes tienen el material de lectura disponible en la bibliografía. Y Jafar Jafari lo que hizo fue tratar de identificar de qué hablaban los estudiosos de turismo
desde aproximadamente los años 50 en adelante. Desde los años 50 en adelante. ¿Por qué le interesó esto? Bueno, porque de esa manera creyó entrever la posibilidad de identificar como el conjunto de saberes, el conjunto de investigaciones, ¿para qué lado iban? O sea, ¿qué trataban de reflejar con la intención de encontrar a partir de esas lecturas algún, las bases para el desarrollo teórico, la interpretación teórica del turismo, es decir, darle una forma más estructurada. A partir de esa investigación que ustedes, ese trabajo que ustedes tienen a disposición en la bibliografía, Jafar Jafari plantea 4 plataformas teóricas como representativas de lo que los estudiosos de turismo, los investigadores, fueron marcando a lo largo de los años. Entonces, el punto clave, a ver, sí, está bien. No, estoy viendo lo que está planteando alguno de los alumnos que quiere cursar con el profesor Ferrari. Claramente lo digo así, tienen que establecer que el profesor Ferrari les dé el alta en su comisión, cualquiera sea. No hay ningún inconveniente por parte mío de darles la baja cuando corresponda, pero deben gestionar el alta ustedes. Entonces, exacto, es lo que, perdón Edu, es lo que le venía comentando ahí. sí. El mail es el nombre punto el apellido @econo.unlp.edu.ar, ¿sí? Le tienen que escribir, él le tiene que confirmar y de nuestro lado no hay problema. Y para todos los que vienen, digamos, ya comentando esto, tengan en cuenta que ya las cátedras están bastante avanzadas, ¿no? O sea, ya tienen, esta sería la cuarta semana, ¿sí? De clase. Y cada cátedra tiene su perfil, así que bueno, mi sugerencia sería que todo lo que sea cambio de cátedra y todo eso lo definan a la mayor brevedad posible. ¿Sí? De hecho, Gustavo, bueno, recuerden, no lo comentamos, pero generalmente solo se plantea el cambio de comisión en la primera semana. Pero no importa, en esta situación todavía atípica, sí, está bien. Toda situación, de nuevo, debe ser conversada y con el profesor. Sí, en todo caso, Alta. digamos, para que la clase no pierda la cadencia, les pido, me escriben por privado, ¿sí? Ese tipo de consulta, porque si no, mientras Eduardo está dando quizás una parte teórica, alguien está preguntando una cuestión personal. Me escriben a mí por privado en el chat y yo se los voy resolviendo, ¿sí? Utilicemos el chat justamente para que no interrumpir el transcurso del dictado de la clase de Eduardo, que no tiene desperdicio. Seguimos avanzando. Sin perjuicio de todo ello, y gracias Gustavo, mañana tienen el test de lectura de la unidad 1, recuerden, todo el día tienen habilitado el test, ya está visible en el aula, por lo tanto pueden ver los temas y todo lo demás. Está abierto para resolución desde las 0 hora del sábado hasta las 23:59. Si alguno no está viendo el test en el aula, en la zona de cuestionarios, es porque no se ha logueado, es decir, no se ha dado el alta todavía en la comisión 4. Porque si ha hecho eso, tiene visible tanto la asistencia como el test que mañana va a estar disponible. Y esta unidad que la vamos a dar, entendiendo, completa en la medida de lo posible hoy, vamos a continuar seguramente el viernes que viene con algunos aspectos. Al viernes siguiente tenemos Semana Santa, o sea que van a tener la evaluación de esta unidad 2, no la semana que viene para darles un poquito más, pero seguro que va a ser para la época de Semana Santa o en alguno de esos días, como en función del día que ustedes han planteado. De cualquier manera, eso yo se los voy a comunicar luego para darles mayor seguridad. Viendo de nuevo, sí, una pregunta. Sol.
O no, perdón, Candela, dale. Candela, sí. Yo en el AU 24 no puedo poner la asistencia. Eso no sé si me había quedado claro si la ponías vos o si la teníamos que marcar nosotros. En realidad no pueden ponerla porque yo lo habilité para que abra a las 20 horas. Por eso no pueden poner la asistencia. Recién a partir de las 20 genial, horas está disponible y entonces si ustedes linkean, o sea, clic sobre asistencia, directamente el sistema los toma como presente, pero es recién a las 20 horas. ¿Estamos? Dale, buenísimo, gracias. Bien. Entonces, las plataformas que planteó Jafari en su trabajo fueron 4: apologética, lo bueno; precautoria, lo no bueno; adaptativa, la mirada de los 80 a los 90; y la científico-céntrico como una forma de generar un resultado, es decir, una conformación. Este planteo de plataformas se traduce, si se quiere, en la salida de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el desarrollo del transporte, el avión; tenemos el comienzo de un mundo que se aleja de los enfrentamientos, que se abre, que quiere salir, que quiere renovarse, y ese es lo que Jafari encuentra como característica de todos los trabajos de los años 50 hasta los años 60. Todos los trabajos de investigación muestran el aspecto positivo del turismo, y entonces la creación de empleo, cómo el turismo se asocia a la generación de divisas, aspectos que ya hemos estado comentando. La importancia, dado que termina la guerra y estaba gran parte de Europa con serios problemas, Alemania destruida, bueno, Francia e Italia más o menos, el Reino Unido se había salvado, Suiza, como país neutral, no tenía mayores problemas, Austria tampoco, pero entonces la utilización de la infraestructura existente, es decir, todo lo que hay, porque de nuevo comienzan a aparecer los turistas, y cómo le doy respuesta a sus requerimientos. Impacto sobre el desarrollo, esto es no solo el crecimiento, más bienes y servicios, sino un acceso de la población a mejor calidad de vida a partir de la aparición del turismo, estos llamados efectos derrame sobre la población, digamos, el encuentro de que para resolver los requerimientos del turista puedo hacerlo vinculando con las otras actividades que ya de por sí tenía el país o el destino en particular. Entonces hay complementariedad, y todo lo que vamos a conversar en la unidad 4 en sí, sobre los efectos multiplicadores, es decir, las rondas de gasto que se producen a partir de la llegada del turista a cualquier destino. Bueno, todas estas son situaciones positivas, beneficiosas. Por el lado sociocultural, impacta en la educación, impacta en el conocimiento de idiomas, impacta en la apertura. Como decíamos, terminó la guerra, acabábamos de estar enfrentados, ahora el mundo está en paz y entonces nos vemos con otros ojos. Hasta hace 5 minutos éramos enemigos, pasamos a ser, digamos, vecinos, y vecinos en mejores términos. Se reducen las barreras lingüísticas, se reducen las barreras raciales, hay apertura, se refuerza el concepto de lo que tenemos, tanto el patrimonio como la cultura, porque en rigor la gente viene a vernos. Está bien, Sofía, la gente viene a vernos, y entonces viene a vernos ¿qué? Viene a ver lo que nosotros tenemos, viene a ver cómo es nuestra cultura, cuáles son nuestras danzas o cuáles son nuestra gastronomía. Bien, perfecto. Gracias. Entonces, todo esto tiene que ver con ser el ciudadano del mundo. Entonces, hay conjunto de investigaciones que muestran cómo las personas
quieren viajar porque de esa manera quieren incorporar conocimientos y al mismo tiempo también darse cuenta que lo que tengo vale. Y lo que tengo vale es un hecho positivo porque refuerza la condición de residente, la importancia de hacer valer todo esto que conozco, que sé, que es mi cultura. Estos son los años 50, los años 60, pero como ya lo hemos estado estudiando, también ocurre la masificación, viene la etapa fordista. Entonces, al venir la etapa fordista, lo que Jafari encuentra al relevar los estudios es que comienza a hacerse presente situaciones negativas, lo malo del turismo, es decir, el efecto de esa acumulación, el efecto de la masificación en los distintos destinos. Y entonces aparece la suba de precios, los efectos de la inflación, porque estoy presionando con moneda que viene de afuera sobre la cantidad de bienes y servicios que no aumenta dentro del país, entonces hay una presión de demanda. También se traduce en muchos casos en la necesidad de comprar bienes para atender al turista que no son producidos en el país y entonces necesitamos insumos para el desayuno, las famosas hojuelas de maíz, o sea, los cereales para el desayuno, que son un desarrollo de los años 60 en los Estados Unidos, pero que en definitiva pasaron a ser el desayuno del norteamericano, pero en el resto del mundo no tenía presencia. Pero los norteamericanos comenzaron a viajar por el mundo. Entonces ahí se produce esa necesidad de, bueno, ¿cómo lo atiendo? Con aquello que el turista quiere. Bueno, entonces aparecen esas compras y aparecen un conjunto de compras asociadas por parte del destino para dar respuesta a las necesidades. Y de allí lo superfluo eventualmente, porque en el destino no hay una demanda real de esos bienes. La estacionalidad, el concepto de la repetición del verano y el invierno y su efecto sobre el empleo, porque los individuos que dicen voy a trabajar por la temporada, en muchos casos después se quedan en el destino y entonces aumenta la cantidad de personas que no consiguen trabajo. Entonces aumenta el concepto de desempleo. Todo lo que se conoce como trabajador golondrina, que va de un lado para otro, pero cuando se queda esperando encontrar algo, en rigor no encuentra y aumenta la búsqueda, aumenta el desempleo. Bueno, todos los problemas sociales que esto trae aparejado, las cuestiones de la generación, tenemos el caso concreto, la epidemia. Bueno, lamentablemente en alguna medida la presencia de turistas en Italia el año pasado, los italianos mismos no teniendo conciencia de la situación asociada al virus, que fueron de un lado para otro y empezó a desarrollarse el contagio. Bueno, estos son un poco lo que se dice, fueron los inicios en Italia del contagio masivo. Entonces ahí tenemos un problema. El turismo trajo aparejado una situación posible de contaminación, los hechos económicos asociados. La idea del desarrollo desequilibrado esto lo pudimos comprobar hace muchos años con una tesis que uno de mis tesistas hizo sobre la pesca, el turismo de pesca en Bahía San Blas. Y entonces en esa tesis se demostraba que el crecimiento que había tenido Bahía San Blas, positivo a partir del turismo de pesca, era totalmente diferente a la situación de la región del sur de la provincia de Buenos Aires, que había estado en caída. Es decir, había tenido un proceso recesivo en la región, pero Bahía San Blas había tenido un proceso expansivo. Bueno, esta idea del desarrollo equilibrado asociado a si bien para Bahía San Blas estaba bárbaro, el resto de la región no había estado nada bien. Bueno, esto también tiene que ver con el turismo.
El problema de la dependencia, y creo que lo conversábamos la semana pasada cuando hablábamos de Cusco, por ejemplo, que depende del turismo extranjero para su supervivencia, nos pasa también en Argentina, en muchas localidades que si llueve o si hay mal clima, no tienen forma de recuperar ingresos, entonces estoy siempre, es una fuerte dependencia del afuera, también conocido como monoproducto muchas veces, una sola posibilidad. La aparición del efecto demostración surge cuando la sociedad, desde el punto de vista de la compra de bienes y servicios, me quiero parecer al otro, me quiero parecer en los elementos que utilizo, en los alimentos que consumo, si me quiero parecer a un norteamericano, me quiero parecer a un alemán. Entonces, esto es el efecto demostración, que lo vamos a trabajar en la unidad 3 también. Y como siempre digo, el turismo, el turista, todo lo que pisa lo rompe, porque por definición altero el ambiente. Lo que vamos a tratar de ver, y en la unidad 4, es cómo hacer que esto sea de la mejor manera, o sea, de la menos conflictiva para el destino, pero es un hecho que el turista altera el ambiente. Por eso mismo lo veíamos en el 2019, principio del 2020, todas las pintadas en Europa, en Barcelona, en distintos turistas fuera, Tourist Home Home, turismofobia, todas esas situaciones, claros ejemplos de lo malo del turismo, es decir, del cansancio que tenía el residente porque no podía disfrutar de su casa, no podía disfrutar de su casa, no podía, uno ve las fotos de ese momento y claramente son apabullantes porque en cualquier puente de Venecia había 200, 300 personas en un puentecito o en la Fontana de Trevi en Italia, no se podía ni siquiera acercarse a tirar una moneda, bueno, lo que quieran. Todo eso, turismofobia, situaciones en contra. Por el lado de los aspectos socioculturales, bueno, la barrera. ¿Por qué? ¿Por qué la barrera? Si dijimos que estaba todo bárbaro. Bueno, pero ¿por qué hay resistencia? Porque después, todo bien al inicio, pero luego comienza a haber fricciones. Entonces, al haber fricciones, se generan diferencias, barreras de comunicación, estereotipos sobre cómo son los norteamericanos, cómo son los chinos, cómo son los japoneses. En esa época, en los 70, los que salían a pasear eran los japoneses, no salían los chinos, todavía no tenían no tenían un yuan para poder salir a pasear, pero los japoneses sí. Y entonces el estereotipo eran los grandes contingentes de japoneses, los alemanes con los tiradores, los norteamericanos con los pantalones cuadrillé. O sea, esos son estereotipos. Pero ¿por qué uno toma un estereotipo? Bueno, porque está hablando mal, porque está diciendo, está tomando un perfil para, de otra manera, burlón sobre esa persona. La aparición de la mercantilización de la cultura, esta idea de cuando lleguen vamos a ir a hacer la ofrenda a la Pachamama. No, la ofrenda a la Pachamama no se hace cuando se hace en un momento del año, no es cualquier día. O cuando nos pongamos de acuerdo tenemos que ir a hacer la guerra en el campo, tampoco. Bueno, todo eso son situaciones claramente de mercantilización, porque estoy usando la cultura cuando me conviene, estoy usando los valores de las costumbres cuando me conviene, ¿sí? Bueno, problemas con la estructura familiar, problemas con la prostitución, el desarrollo del uso de las personas, bastante fuerte, la delincuencia, lógicamente, porque se genera una diferencia entre los países emisores y los países receptores, países emisores con un mayor nivel socioeconómico y tal vez demostrando ese nivel socioeconómico, y países receptores que pueden encontrar que no tienen ingresos suficientes y entonces aparecen problemas del delito y conflictos también con las sociedades
receptivas, yo siempre planteo, lo vamos a volver a hablar, y en cuarto año, cuando hacemos política también, que hacemos turismo no para los turistas. Nosotros desarrollamos turismo para los residentes. Porque yo siempre digo lo mismo, si vamos a plantear turismo para los turistas y nos olvidamos de la gente que vive en el lugar, estamos confundidos. Porque eventualmente lo que va a ocurrir es que la gente que vive en el lugar, o sea, los residentes, estén en contra del desarrollo del turismo. Y por lo tanto van a atender mal. Entonces nosotros tenemos que pensar turismo en términos generales para los residentes, porque a partir que les sirva a los residentes, va a ser el efecto sobre los que vienen, sobre el turista. Porque si yo lo pienso al revés y le viene bárbaro al turista, pero a los residentes no, voy a tener un enclave, voy a tener lugares cerrados donde lo que no va a haber seguramente son residentes. Esto suele ocurrir en el Caribe, en República Dominicana, en los resorts, suele ocurrir en algunos lugares donde no quedan más residentes, porque he pensado exclusivamente en el turista, y entonces viene alguien a atender el negocio, pero no hay gente, si no hay gente del lugar. Y todo eso hay que tenerlo siempre presente para plantear turismo. Jafari sigue estudiando y analizando y se da cuenta que en los 80, a partir de, se los comento yo, a partir de la aparición del informe de Brundtland sobre lo que era la concepción de la sustentabilidad en el año 82, el informe, un informe clave porque lo requirieron los empresarios europeos para tratar de parar toda la efervescencia de los grupos ecologistas que querían romper con todo el desarrollo. Bueno, pero este informe Brundtland de los 80 dio pie a la aparición de la sustentabilidad, esta idea de mantener los recursos vigentes para que puedan ser utilizados por las generaciones futuras. Y entonces aparece la concepción de tener en presente el impacto económico, el impacto social, el impacto ambiental, las tres patas. Todo esto, ¿en qué se traduce en turismo? En el surgimiento del turismo adaptado, el turismo temático, el turismo de naturaleza, el turismo vinculado a la sociedad, con todas sus variantes, pero en definitiva es lo mismo, es formas de reducir los impactos que se habían generado por la plataforma anterior, es decir, el tratamiento anterior, y entonces aparece lo cultural, aparece lo rural. Pero ¿qué ocurre acá? Y esto es interesante también verlo, porque el problema es, bueno, ¿cómo hago para adaptar? Piensen en el último dato conocido, 1.500 millones de pasajeros en el 2019. ¿Cómo hago para adaptar esa masa de viajeros a un concepto adaptativo? ¿Cómo hago para hacer que vayan al Quequén Salado para hacer cabalgatas? No más de 15 personas por cabalgata, no más de 4 cabalgatas, 5 en el día, con todas las ganas. Entonces, se dan cuenta que eso, turismo de naturaleza, turismo rural, turismo en comunidades aborígenes o como quieran, comunidades originarias, todo eso tiene una restricción que es, no voy a poder acomodar todo ese volumen, esa masa de pasajeros a la idea de la adaptación. Entonces, si bien es cierto, y es un excelente negocio, porque es eso, es un excelente negocio. Y no es más que eso. No está mal, pero es un excelente negocio. Lo que pasa es que no puedo trasladarlo
a la concepción masiva. Este es la imposibilidad. Entonces Jafari sigue analizando y encuentra a partir de los 90 toda una mirada más profunda donde lo que busca es darle el sentido científico a este estudio. ¿Por qué el sentido científico? Porque en definitiva lo que está planteando es que este es un gran negocio, como dice Jafari. No estoy de acuerdo con el concepto, pero dice Jafari, esta es una mega industria. Recuerden ustedes que el turismo no es una industria, pero no importa, en palabras de Jafari habla de la mega industria. Por cuestiones laborales, Gustavo también usa a veces el concepto. El profesor Díaz me ha retado en vivo porque en mi trabajo consideran al turismo una industria y yo estaba dando una presentación en Cancún y me llegaban los retos de Eduardo. ¿Qué son esas presentaciones que estás dando hablando del turismo como industria? Así que bueno, sepan que es así. El que pone industria en un examen en el rol de profesor, lo tengo que desaprobar. En Sabre, en mi trabajo, lo tengo que felicitar. Pero ¿por qué entonces? Una pregunta, ¿por qué se da que vos tenés que decir, por ejemplo, le hablo a Gustavo, ¿no? Que es una industria cuando no lo es, según el profe? Te lo explico. Definitivamente Dale, no es una puede ser. industria, definitivamente no es una industria, pero el punto es que, digamos, la empresa en la cual yo trabajo, que es Sabre, es una empresa estadounidense, ¿no? Entonces, son lo que es el departamento de marketing que se encarga, ¿no? de todo lo que es la estrategia comunicacional de la empresa, traduce a la actividad turística como la industria turística, al sector turístico como la industria turística. Yo creo que hay dos conceptos a mí que no sé, como que rechazo, ¿no? Relacionados con el turismo. Uno es el concepto de industria y otro es que quizás hasta lo van a leer en libros, del concepto de explotación turística, ¿no? Eduardo, si querés ahí te doy el pie para hablar también, pero ustedes saben lo que es explotar algo, ¿no? O sea, una explotación minera o petrolífera o lo que sea. Es que acá tenemos otro concepto de eso. Sacar el recurso, todo lo que podamos, explotarlo al máximo, y cuando no queda más petróleo, cuando no tenemos más nada que hacer en esa mina, ¿qué hacemos? ¡Pum! Nos vamos para otro lado. ¿Les parece a ustedes que puede pasar esto en un destino turístico? Es decir, lo reventamos de gente, que explote el lugar y después, cuando no sirva más para ser visitado, nos vamos a otro destino turístico. Un poco relacionar esos dos conceptos, ¿no? El de industria y el de explotación, que son dos conceptos que para mí tienen una connotación muy negativa, incluso lo hemos leído en libros esos conceptos, y desde lo personal y desde la cátedra, Edu, te doy el espacio a vos, pero en lo personal te digo, estoy totalmente en contra, ¿sí? Justamente, bien, buen punto. El concepto que estás usando allí, que está mal usado, por supuesto, de explotación, porque se extrapola del análisis económico sobre la explotación de los recursos, esencialmente los recursos no renovables. Esta es la lectura desde dónde viene el uso del concepto. Explotar es lo mismo que depredar. Entonces, de la aplicación de eso es, me llevo todo lo que puedo hasta que no dé más y me voy a otro lado. En turismo, lo que siempre hemos planteado desde siempre es el concepto de desarrollo del destino, desarrollo del recurso. Desarrollo quiere decir que lo voy trabajando para que en esta idea de la sustentabilidad que hacía mención recién, siga existiendo el recurso a lo largo del tiempo y entonces lo puedan usar las distintas generaciones. Ahí viene la concepción de desarrollo frente a la concepción de explotación, que mientras hay, lo uso, cuando no hay más, vemos, me voy a otra parte. Entonces, y el por qué, para cerrar la idea, pero el por qué Gustavo tiene que usar porque es parte del juego empresarial de
no del que sabe de turismo, a veces hasta el que sabe lo dice, sino del hecho de cómo se usan los conceptos, cómo es un concepto atractivo, hablar de la industria, porque le da lo viste a la actividad de algo superior. Estamos en igualdad de condiciones con la industria automovilística o con la industria alimenticia. Estamos en igualdad de condiciones, somos industria. Y esto es por el cual todavía muchos se siguen llenando la boca, pero porque hacen uso de eso, porque eso tiene un correlato en la posible obtención de recursos ante determinados organismos, pero no reviste bajo ningún aspecto el carácter de interpretación académica como corresponde del concepto. Es decir, no hay industria porque no hay transformación, no hay un producto único, no hay una relación vertical de procesos productivos, no hay. La industria está asociada al producto, nosotros no tenemos un producto tangible. Bueno, hay muchas lecturas, pero son los dos conceptos, y coincido, que honestamente hacen mucho ruido porque hablan muy mal de quien los dice. Muestran su desconocimiento sobre lo que está diciendo. Es simplemente que son palabras. Es como tengo algo que decir, voy a decir algo. Entonces ahí viene el gran problema. Pero cuidado, es decir, hay gran parte de las empresas que no son, usan porque es la traducción que se generaliza y es el concepto, pero está mal. O sea, así de simple. Exacto, o sea, es un concepto, pero un concepto errado, dicen ustedes. O sea, para ustedes es un concepto errado. Técnicamente en inglés, o sea, el concepto es travel industry y la forma más fácil que he encontrado de traducirla es industria del turismo, ¿no? Claro. O sea, yo quizás podría hablar de el sector del turismo, ¿sí? Pero no de la industria como tal. Pero bueno, a veces hay que ese es el gran problema. Actividad económica, sector turístico, esos son conceptos concretos y correctos. Pero bueno, nada, es más fácil decir industria y te llenas la boca y queda lindo. Bien, entonces, para entender a Jafari y entender cómo cierra esta idea, el planteo de Jafari es: para que esto sea una ciencia, tengo que poder analizarla desde algún concepto que la unifique, y ahí aparece la idea de los sistemas, la concepción sistémica, que ahora Germán va a trabajar sobre eso, pero esta concepción sistémica es la que permite observar el conjunto de actividades, esta masificación, y darle la concepción teórica. Sin perjuicio que todavía esto no se alcanza, pero ese es el interés de Jafari cuando plantea la idea de sistema turístico, la concepción multidisciplinar, los distintos ámbitos que van a interactuar para darle respuesta a la explicación del turismo, y en definitiva esta mirada totalizadora que intenta Jafari es la que le permite plantear un cuerpo científico, y es el primero de alguna manera que le da sentido, y después se abre el juego a la aparición de la teoría general del sistema, que viene desde otro lado de la ciencia, pero es la que vamos a utilizar. Jafari, para cerrar, plantea una definición como antropólogo del turismo, entonces el estudio de las personas fuera de su hábitat habitual, del aparato y las redes turísticas, de los mundos ordinario y no ordinario en su relación dialéctica. Yo siempre digo lo mismo, esto solo lo puede decir un
antropólogo, yo no lo podría decir nunca. ¿Pero por qué? Porque yo te voy a plantear el turismo como la relación en un espacio entre las estructuras y las plantas turísticas disponibles para dar respuesta a las necesidades del turista y frente a los requerimientos y las posibilidades del residente en su intercambio. Entonces yo te lo voy a plantear desde la mirada económica. Y ustedes dirán, ¿y yo qué hago con esto? Esta es la definición de un antropólogo. ¿Es una definición? Sí. Dale, Gustavo. No, creo que está bueno darles ahí como un tip, ¿no? O sea, para que tengan en cuenta. Acabamos de ver diferentes plataformas. Esas diferentes plataformas tienen un espacio temporal en el cual suceden. Cuando las estudien, dense cuenta de eso, ¿no? O sea, en qué etapa se da cada una de estas plataformas. Y por otro lado, como muy bien comenta Eduardo, o sea, hay perfiles diferentes en la gente que fue, digamos, investigando y trabajando el turismo, ¿sí? Recuerden que es una actividad, lo dijo la clase pasada Eduardo, es una actividad nueva, ¿sí? Y los profesionales del turismo somos relativamente nuevos. Entonces, ¿quiénes empezaron a ver el turismo como actividad, como un fenómeno? Y se dieron arquitectos, decime vos, Edu, profesiones que se te ocurran, pero hemos leído textos de arquitectos, textos de antropólogos, textos de arqueólogos, textos de historiadores. Entonces, dependiendo del perfil que tiene cada una de esas personas, obviamente que orienta su visión de la actividad, ¿no? Eso sería, digamos, como un tip que tengo para darles, para decirles, bueno, ¿por qué esta plataforma se da de esta manera? Y porque se dio en este espacio y porque el perfil del autor de esta plataforma es con esta orientación, ¿sí? Eso simplemente era un tip como para simplificarles el día que tengan que estudiar esto, o sea, las... Bien, genial entonces. Con esto, lo que voy a hacer ahora es darle el pase. Germán, ya tenés la posibilidad de compartir. Revisá vos a partir de, ya te di, te pasé como coanfitrión, así que podés, salgo Bien, yo perfecto. salgo de esta, vos podés presentar tus pantallas, porque la intención ahora es que Germán nos cuente la mirada de la teoría general de sistemas y cómo se interpreta a la luz de los distintos sistemas en turismo, con alguna mirada después de algún otro autor. Cuando quieras, Germán. Sí, ahí estoy abriendo el PowerPoint. Dale. ¿Quiere? ¿No quiere? Ahí va de a poco, ¿eh? Ahí está. Ahí se ve Germán ya. Bien. Bueno, anda un poquito traba la compu. Ahí va. Bien, ahí está. ¿Están viendo la presentación, no? ¿O están viendo el PowerPoint, Se el está programa? viendo no en modo presentación. Fíjate Eso. de hacer ahí un A ver. F5, a ver si te lo... No, ahí te cambió. Sí. ¿Con el F5 no te lo toma? No. ¿Estás con doble pantalla? Sí, por eso. Tráetela a esta pantalla, sino por ahí.
Debe ser. Ahí te está teniendo un error de activación de productos. Si no anda así, igual se ve perfecto, Germán, ¿eh? No, si no, lo que voy a hacer, voy a dejar una sola pantalla. A ver, espero no sé. Exacto, sí, va a ser lo mejor por ahí. ¿Ahora se ve? Se sigue viendo. Ahí vas, perfecto. Dale para adelante. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a intentar dar este tema lo más dinámico posible porque entiendo que por ahí a veces no son los aspectos más interesantes de la materia, pero son importantes darlos. Bien, como mencionaba el profesor antes, esta es la teoría general de sistemas, que básicamente una de las cuestiones que concierne al turismo como disciplina es la capacidad multidisciplinar, como decíamos antes, que bueno, esto en pocas palabras es que abarca muchas disciplinas. Entonces, a principios del siglo XX se empezó a discutir de una manera más académica este asunto, con autores como Jafar Jafari, pero con el tiempo se le fue dando también más importancia a lo pragmático y a la práctica en sí del turismo. Entonces, a la hora de analizar el fenómeno turístico, es importante entender que hay cuestiones que quedan en una línea fronteriza, a veces con otras disciplinas, y aparecen dudas como, por ejemplo, cuándo es preciso separar entre cuestiones turísticas y otras disciplinas. A priori uno podría decir que depende del contexto, pero bueno. Esta incógnita entonces surge en la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros estudios sistemáticos del turismo se dan en Suiza, en un instituto de investigaciones, y se clasifican diferentes definiciones en función del enfoque, como decíamos antes, dependiendo de lo social, lo geográfico, lo antropológico, es decir, que depende de la especialización, por decirlo, del profesional, se le daba ese enfoque. Entonces, después de eso y con la creación de una sociedad para la investigación general de sistemas, nace esta teoría general, que nace, como dice bien la Filmina, como una epistemología y un método común a todas las ciencias aplicables a distintos objetos de estudio. Entonces acá el concepto clave de la teoría se aplicó de manera general para concebir elementos que se relacionen significativamente entre sí en un sentido de interdependencia elevado, es decir, que estén altamente relacionadas, que tengan precisión en el tiempo y en el espacio, es decir, que sean sincrónicas en el tiempo y que posean una cohesión interna. Pero bueno, el hecho de que el concepto fuera utilizado en los distintos campos de la ciencia no implicó que se partiera de una teoría sistémica, la cual requería de ciertos requisitos. En esta instancia entonces aparece un autor que se llama Buckley, que en 1993 caracteriza tres modelos, que son el mecánico, el orgánico y el procesal. El primero, el mecánico, caracteriza a los sistemas como cerrados y toma su fundamento de los principios de la física. Básicamente se asume que los elementos del sistema, como los individuos y los grupos, se encuentran en equilibrio de fuerzas centrífugas y que se unen por atracción mutua o se separan de repulsión. No se asusten que no es nada, no es que vamos a ver más física avanzada, es básicamente el concepto. Y la principal fuerza del cambio dentro de un sistema de este estilo es de carácter endógeno, es decir, que vienen de dentro del mismo sistema. En el campo de las ciencias sociales, este primer modelo teórico de los sistemas fue elaborado con base en el principio del equilibrio. El modelo hace referencia a que tiene que haber un estado específico de una relación entre la estabilidad y la perturbación. El sistema debería mantenerse o tender a mantenerse siempre estable,
entendiendo que alcanzar el estado, entendiendo que ser estable es alcanzar el estado en el que se encontraba o crear un nuevo estado de balance. Pero en la realidad vemos que, y se ha demostrado que pocas veces o es poco común que los sistemas se mantengan en equilibrio, porque paradójicamente son los desequilibrios los que proporcionan que haya estabilidad en los sistemas. El segundo sistema, bueno, esto es un poco lo que decía. El segundo sistema, que es el modelo orgánico, se constituyó sobre principios de la biología, creando una concepción de sistemas sociales orgánicos abiertos. Esta ya es una diferencia para anotar contra la anterior. Este es abierto y desarrollan un continuo intercambio con el entorno. En el mundo de lo social, los sistemas reciben estímulos a través de intercambio de información, la cual podría hasta modificar sus estructuras. Se asume que los elementos constitutivos de estos sistemas, perdón, ¿pasó la filmina? Sí, se asume que los elementos constitutivos de estos sistemas tienen dos tipos de comportamiento, ya sea como organismo, en donde las partes cooperan para sobrevivir, o como conglomerado ecológico, en donde esas partes compiten para sobrevivir. A su vez, se establece que si bien la organización del sistema varía por un intercambio, existe una tendencia siempre a mantenerse en un estado relativamente constante. Después tenemos el tercer modelo, que es el procesal, que también caracteriza a los sistemas como abiertos, es decir, que tiene esa similitud con el modelo orgánico, pero toma los fundamentos o los principios son parte de la informática o la cibernética. En este sistema se asume que los elementos del mismo están comunicados y organizados entre sí, por lo que son capaces de autodirigirse. ¿A dónde? Hacia una obtención de un resultado meta. Este modelo concibe una generación de sistemas complejos que están sujetos todo el tiempo a perturbaciones o cambios provenientes de afuera del ambiente y los conducen a generar cambios y adaptaciones adentro. Una pregunta, Sí. Una pregunta. Básicamente sí que lo que es el modelo procesal se maneja más que nada estímulos externos, a diferencia de los otros. Sí, se maneja a base de estímulos externos que lo cambian, pero el orgánico también, pero funciona de otra manera. El procesal funciona más de la parte de principios, como dice ahí, de la informática o de la cibernética, en cambio el otro son más de la biología. ¿Esa es la diferencia? ¿Solo esa diferencia o hay otra más para aclarar? No, eso, y que justamente los elementos del procesal están comunicados y organizados entre sí, y es como que todos se autodirigen, digamos, a la obtención del mismo objetivo o del mismo resultado. Bueno, y a su vez, el modelo procesal tuvo distintas adaptaciones, distintas variantes, que son la del input o output, la del feedback negativo y la del feedback positivo. La primera, la del modelo input-output, puso énfasis en que del sistema surgen las variaciones que se van registrando en él y no en el entorno. Pero derivó en una simplificación matemática del comportamiento del sistema, en la que básicamente a condiciones dadas los resultados pueden ser previstos, como dice ahí. Que esto es un poco, cae en la generalización de un esquema de estímulo-respuesta que, como dice ahí, ante un estímulo X la reacción siempre será Y. La crítica de este modelo advierte que dentro del mismo la complejidad del comportamiento social, formulando un modelo nuevo que viene a ser el modelo del feedback negativo, conocido como la caja negra, designa la imposibilidad de conocer lo que ocurre dentro del sistema y se limita solamente a identificar relaciones de afuera, relaciones externas. Este modelo centra su preocupación en identificar las condiciones que pueden destabilizar, digamos, o poner en peligro el sistema,
Es decir, está atento a esos cambios que pueden generar, o desestabilizar, mejor dicho, el sistema. Al estudiar estos sistemas, se tendría la consideración de conocer las variables fundamentales de su relación con el entorno y así conducir las acciones necesarias a partir de este. Después, en un sentido diferente, el modelo del feedback positivo, ahí cambió, se ocupa de analizar qué tanto puede desviarse o alejarse del sistema en su relación con el entorno. Es decir, es una posición opuesta al modelo anterior. Este se interesa por conocer qué cantidad de cambios es posible introducir en el sistema hasta ponerlo en peligro, es decir, sin llegar a ponerlo en peligro. Y qué mecanismo qué mecanismo tiene para controlar la tendencia de una desviación o modificar la dirección de un desarrollo más catastrófico. Ahora, analizando algunas concepciones del sistema turístico, durante la década del 70 y el 80, los modelos mecánicos y orgánicos fueron base para desarrollar lo que es el sistema turístico. Bueno, en el caso acá de América Latina, el sistema turístico tuvo su primera expresión conocida en la década del 70, a partir de distintas investigaciones, y se lo definía como un conjunto definible de relaciones, servicios e instalaciones que interactúan cooperativamente para realizar funciones que promueven y mantienen la afluencia y la estancia temporal de los visitantes o turistas. Esa forma de definir al sistema turístico alude más a una concepción orgánica, que en este caso se consideró que las partes del sistema turístico cooperan en vez de competir en la lucha por la supervivencia. Otro autor, Cohen, que lo tienen en la bibliografía, refiere que los sociólogos y antropólogos estudiosos del sistema turístico admitieron como supuesto que la funcionalidad del mismo obedecía a un patrón orgánico también. Por otro lado, aparece el sistema turístico básico de Leiper, que decía que cada uno de los elementos interactúa con los demás para establecer una red de comunicación y transacciones, generando a su vez una serie de impactos en lo que serían los ámbitos geográficos. Este modelo fue más de aplicación general y fue útil para referir el sistema de clientes y proveedores del producto y de servicios turísticos entre distintas áreas geográficas, y de acuerdo a una lógica de intercambio, refiere también a un modelo orgánico. Bueno, un autor que van a leer bastante más adelante, Sergio Molina, describe al turismo como un ente integrado por un conjunto de subsistemas que se relacionan para alcanzar un objetivo común. Como ven, las definiciones, si bien pueden variar un poco, algún que otro detalle, más o menos todos llegan a lo mismo. Bueno, Molina dice que esos componentes son los que están viendo ahí: la superestructura, que se compone de organizaciones del sector público y privado, leyes, reglamentos, planes, programas; la demanda, que constituye a los turistas residentes en el país y en el extranjero; la infraestructura, la cual incluye aeropuertos, carreteras, todo lo que refiere a la construcción, digamos; los atractivos, ya sean naturales o culturales; el equipamiento de las instalaciones, que se integran por los hoteles, campings, restaurantes, agencias de viaje, etc. Y la comunidad receptora, que refiere obviamente a los residentes locales ligados ya sea directamente o indirectamente a la actividad turística. Este autor caracteriza a la actividad como un sistema abierto, basándose en una visión holística que pretendía conocer la complejidad organizada y la totalidad. En ese sentido, el turismo fue concebido de una manera totalizante e integradora, como un objeto orgánico, dinámico y probabilístico. Fundamentando en el modelo orgánico de los sistemas, esta caracterización de Molina sobre el sistema turístico tuvo un importante aporte de precisar elementos, componentes, lo que sirvió de soporte para después muchas otras investigaciones que lo tomaron como base conceptual, digamos,
aunque solamente se limitó a describir los componentes sin abundar en sí en la explicación de sus relaciones. Aparece una visión estructural del turismo más asemejada a las organizaciones, que lo van a ver también en materias como Orga, más adelante, en donde se diferencia la estructura interna, que vendría a ser la infraestructura básica, como dice ahí, servicios básicos, carreteras, lo que sería la gestión, esa área más celeste, que son el patrimonio, tanto natural como cultural, la promoción, la comercialización, los servicios, y lo que viene siendo el entorno, ya la parte más clarita, que interviene en cuestiones como el transporte aéreo y carretero, las tendencias y motivaciones de los turistas para viajar, las migraciones, el contexto internacional, ya sea acuerdos, legislaciones, etcétera, etcétera. Bueno, después en el 86 aparece un autor, Rodríguez, que habla de todo esto y define al sistema como un conjunto definible de relaciones, servicios e instalaciones. Sí, perdón. No, debe haber sido sin querer, no te preocupes. Capaz que se le abrió el micrófono. Cualquier cosita por chat. Bien. Bueno, Rodríguez define al sistema como un conjunto definible de relaciones, servicios, instalaciones que interactúan cooperativamente para realizar la función que promueven y favorecen y mantienen la afluencia y estancia temporal de los visitantes. Esa forma de definir al sistema turístico también alude a una concepción orgánica y se consideró que las partes del sistema turístico cooperan, como había dicho antes. Bien. Después, años más tarde, bueno, esa es una definición del sistema turístico citada por Rodríguez, que es la que decía recién. Bien. Años más tarde, en la década de los 90 aproximadamente, los modelos del sistema turístico incorporan el esquema sistémico procesal, que hasta antes de esa época, digamos, venían siendo mecánicos orgánicos, y ahí aparece el procesal, superando las concepciones mecánica y orgánica. Y dos ejemplos de esta nueva concepción la ofrecen Gunn en 2002, que es este cuadro que estamos viendo, y Ascanio en 2000. Ambos se basan en la variante del feedback positivo dentro del modelo procesal. Gunn en este modelo ofrece justamente un modelo más contemporáneo sobre los componentes de lo que es el sistema turístico como base para lo que es la planificación turística, concibiendo a la demanda y a la oferta como dos fuerzas principales en la conducción de este sistema. Describe además factores externos al sistema que influyen en su funcionamiento, que lo moldean, digamos, que son el financiamiento, los recursos culturales, los naturales, las políticas gubernamentales, la competencia, entre otros. En este modelo, la funcionalidad del sistema turístico se presenta desde una perspectiva más de mercado, vendría siendo, reconociendo como factores externos aquellos que fundamentalmente alteran la relación entre lo que es la oferta y la demanda. Después, en el caso del otro autor, Ascanio, el sistema turístico se articula por dos ambientes internos, que serían el físico empresarial, en donde entran empresas, paisajes y demás, y el comunal o humano, que son las comunidades receptoras y las de visitantes. Ambos están relacionados por el carácter del servicio turístico, y este modelo hace énfasis en el papel mediador de los servicios, así como en las relaciones que hay entre la comunicación entre la comunidad local y los visitantes, y también entre los recursos y las empresas. Fuera de lo que es el sistema, en el ámbito externo, están los aspectos que lo influyen: lo político, lo económico, lo psicológico, lo tecnológico, lo sociocultural. Bueno, con el modelo procesal, el sistema turístico alcanzó su mayor nivel de dificultad explicativa. Como ven, cada vez se hacen más complejos los gráficos.
al asumirse como parte de un sistema que manifiesta una interacción más compleja, más multifacética, porque tiene en cuenta más cosas, más fluida, y sujeta también muy sujeta a variables y a intensidades de asociación y disociación. En este marco, la concepción de lo que es el sistema turístico tuvo al menos dos posturas. Una, reconocerse como un elemento sujeto al comportamiento de varios otros subsistemas, y la otra es reconocerse como un sistema por sí mismo que se encuentra relacionado con otros subsistemas. Bien, esto es lo que decía recién. Entonces, el subsistema natural se refiere... Germán, ¿podés volver un cachito para atrás? Sí, la anterior. Sí, por favor. Gracias. Bien, el subsistema natural en este caso se refiere al conjunto de recursos naturales que una vez dentro del sistema turístico complejo se convierten en atractivos turísticos. Después está también el subsistema, por ejemplo, socioeconómico, que refiere a conjuntos de factores económicos sociales que intervienen en la actividad turística y los que también dan soporte a la misma. Después está también un subsistema productivo que refiere a específicamente a lo que es la estructura de producción del sector turístico, es decir, todo lo que es la infraestructura y demás. Y el cuarto sería el subsistema político-administrativo, que explica principalmente la participación que tiene el Estado o el gobierno dentro de la actividad. Después, referido a lo que son los componentes de un sistema, existen tres elementos: el elemento dinámico, el estático y el secuencial. El dinámico se refiere al viaje o al desplazamiento, incluye lo que viene siendo la demanda real y potencial, así como los componentes de las sociedades que generan turistas. ¿Qué son los componentes de las sociedades que generan turistas? Los niveles de ingresos, niveles educativos, patrones culturales y demás, todo lo que afecta, digamos, a esas sociedades que después generan visitantes. A partir de los intereses específicos de la demanda y de los destinos, se establecen las formas determinadas de hacer turismo, que era lo que veíamos antes, en la primera parte, que surgen formas de hacer turismo como el turismo verde, el rural, el cultural, etc. Y también de los comportamientos de los turistas. Después tenemos el elemento estático, que sus componentes quedan más referidos al destino en sí, tanto como entorno global como a la estructura empresarial y a los propios turistas y sus actividades. En este elemento es en el que se registran los contrastes culturales cuando se produce la actividad turística, ¿no?, entre turistas y visitantes, y es en el que la empresa hace contacto con sus clientes, usuarios, y en el que se genera la presión en la capacidad de carga del lugar, que es, digamos, hasta cuándo, qué cantidad de turistas puede albergar un lugar sin perjudicarlo, ¿no? Y por último, el elemento consecuencial refiere al impacto resultante de estos dos elementos anteriores, incluyendo los efectos primarios, ¿no?, con el desarrollo inicial del turismo en un destino, como los que suceden después de manera progresiva, porque los impactos, digamos, no solamente se generan en el momento de que se hace turismo, sino también previamente y posteriormente. Igualmente considera los controles y correcciones realizados particularmente por el sector gubernamental también. En cuanto al sistema funcional del proceso turístico, cada uno de los elementos expuestos se interpreta como un subsistema que cuenta de las varias relaciones que suceden dentro de ese sistema turístico, dando la posibilidad de analizar todas las fases de la experiencia del viaje, incluyendo, como decía antes, los preparativos, el viaje a y desde el destino, la estancia, lo que es la duración de la estancia, y el post-viaje. Existen 10 subsistemas funcionales, que son los que ven ahí en pantalla.
De estos cabe destacar, por ejemplo, el sistema económico, que dado el medio simbólico del dinero como enlace de relaciones sociales, la monetarización económica global obliga a la utilización del dinero como selección de sentido, lo que conduce a la recurrencia de la operación del pago en todas las comunicaciones en el que el dinero interviene. Un sistema político, que son todas las operaciones que articulan a este sistema, son colectivas, son vinculantes. El sistema de la ciencia, el sistema de los medios de difusión o más media, en la diferencia funcional de los medios, se ha experimentado un desarrollo enorme de dimensiones, abriendo distintas posibilidades de comunicación en el sistema de una sociedad. El sistema de arte. Bien. Bueno, en cuanto al carácter después interdisciplinar, el turismo origina importantes impactos en diversos campos o entornos que a su vez pueden influir en lo que es la actividad turística. El turismo siempre va a tener incidencia económica, sociocultural, psicológica, medioambiental, por supuesto, política, jurídica, incluso también en otros campos como la tecnología, que hoy en día están en auge, la historia, el arte, la arquitectura y demás. Por eso hoy decíamos que el fenómeno turístico tiene ese carácter interdisciplinar. Entonces, para ir cerrando, bueno, también quería diferenciar lo que vienen siendo las concepciones geográficas del paisaje, en donde normalmente se interpreta un paisaje natural conformado por elementos abióticos y elementos bióticos, que están en un frágil equilibrio con elementos antrópicos, por el otro lado, que son todas las actividades del hombre en ese espacio, como pueden ser, no sé, actividades de producción, por ejemplo, como la pesca. El turismo está dentro de este elemento y se genera lo que viene siendo, a raíz de esa concepción geográfica, una concepción turística del paisaje que consta de estos tres enfoques: el estético, que son los paisajes; uno geográfico, que es donde se relacionan los sistemas naturales; y uno cultural, que es donde entran en juego las comunidades locales y los choques culturales, como decíamos antes. Y bueno, para concluir, y conectando un poco con lo que decía el profe Díaz antes respecto a las plataformas de Jafar y demás, bueno, vimos que el turismo atraviesa una dicotomía entre el lado optimista y el pesimista, y frente a esa polarización surge lo que es el turismo alternativo como un intento de intervención, de reinvención, perdón, en la práctica, y se empieza a promover un poco la plataforma del conocimiento dentro del turismo, sustentada cada vez más por investigaciones académicas, para intentar entender estos factores que influyen dentro de la actividad y tratar de mitigar los problemas que surgen en la práctica lo más posible. Pero todo esto no se obtiene de ecuaciones, sino que es mediante la búsqueda de un equilibrio, que es muy delicado obviamente, entre las facultades del ser humano y las cualidades, y las potencialidades de los destinos y las comunidades que utilizan el turismo como generador de beneficios. Y todo esto tiene que formar parte del objeto fundamental del turismo. Perfecto. Muy bueno. Adicional a todo esto, yo, Edu, si me permitís un segundo, contarles que van a ver también dentro de lo que es el libro de la Organización Mundial de Turismo, Introducción al Turismo, el sistema turístico que propone la OMT, ¿sí? Con 4 componentes dentro de ese sistema como subsistemas, que lo componen la oferta, lo componen la demanda, el espacio geográfico y los operadores de mercado, ¿sí? Les sugiero, digamos, complementario a lo que estuvo buenísimo lo que dijo Germán, complementario a esto,
lean los capítulos del libro de la OMT justamente que hablan del sistema turístico y que hablan de estos 4 componentes, estos 4 subsistemas que componen, ¿sí? Valga la redundancia, el sistema turístico. Ahora sí, Edu, disculpa. En particular, Gustavo, en la unidad 3, el comienzo de la unidad 3, trabajamos sobre este aspecto de la OMT. Exacto. Para que es lo próximo que viene, es esa bajada a la concepción institucional con los 4 componentes, después de haber visto toda esta apertura, Ascanio, Leiper, Gunn, y todos esos son, a ver, ¿por qué la importancia? Porque para entenderlo, y le damos unos minutitos así, relajan y pueden hacer la práctica, pero ¿por qué le tenemos que destinar algo de tiempo, bastante, a esta cuestión? Bueno, porque es la manera de conceptualizar, es la manera de ver todo saliéndonos de los números, saliendo del hecho técnico. Entonces, desde el punto de vista del pensar turismo, ¿cómo lo pienso? Bueno, lo pienso como un sistema, perfecto. ¿Qué tipo de sistema? ¿Cuál es el sistema al cual le voy a prestar atención? ¿A un sistema basado en el mercado, la oferta y la demanda, y entonces viene por el lado de Ascanio? ¿O la mirada de Molina, que tiene que ver con la superestructura, con la infraestructura, con los distintos componentes? ¿O la mirada de Leiper, que trabaja sobre el destino y el grupo emisivo y el intercambio entre ellos? Es decir, cada uno mira el turismo desde un lugar. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque la mirada que hace desde un lugar es la que le da sentido a la explicación que quiere generar sobre entre comillas, saben que esa palabra la detesto, el fenómeno, o sea, la detesto, es totalmente fuera de decir. Pero cada vez son más, Edu, cada año que pasa son más las palabras que te disgustan. No, pero fenómeno es una palabra que históricamente se la mostraba por una sencilla razón. Tiene una acepción, si bien que tiene varias acepciones, pero la acepción de situación única e irrepetible, que es una definición concreta de fenómeno, no es nunca aceptable para turismo. Porque si hay algo que no es único e irrepetible, es el turismo. Es decir, justamente el turismo es algo repetible. Por eso el uso, siempre se quiso usar la palabra, el concepto fenómeno, como dando la pauta al que lo escucha de mirar lo importante que es esto, así como también industria es mirar de lo que estoy hablando. La palabra fenómeno se utiliza para decir, bueno, estamos en presencia de algo que tiene una entidad tal, pero en rigor está mal usada, es una definición mal usada. Por eso yo me río, porque yo siempre lo pongo con la palabra al fenómeno turístico, es decir, jugando con la concepción, porque todos se llenan la boca. Nada, pero el punto es ese, o sea, ¿cómo explico turismo? Un modelo orgánico, un modelo cerrado, un crucero, por ejemplo. Yo se lo decía a la otra comisión, un crucero es un ejemplo de un modelo cerrado. Claramente, en el sentido mecánico, a ver, para entenderlo, un modelo mecánico es la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la física es ponerse de acuerdo en una situación de equilibrio. Un modelo cerrado es aquel que todas sus partes interactúan y nada sale de ahí. Si bien eso no es fácil de encontrar, pero en términos turísticos, un crucero, una localidad, le pasó a Cusco cuando las inundaciones o ahora con la pandemia, se convierten en un modelo cerrado. La gente vive de lo que interactúan entre sí. El ejemplo del crucero es claro porque todo ocurre adentro del crucero y no hay intercambio con el resto del mundo. De hecho, hubo cruceros cuando empezó la pandemia que se quedaron con pasajeros adentro y yendo por el agua y no podían bajar en ningún lado. O sea, más claro de ejemplo de modelo cerrado. El caso de Uruguay. Impecable, modelo cerrado imposible. Entonces, todas esas situaciones son las que nos sirven para pensar turismo.
no les quiero quitar más tiempo, les vamos a dejar, ¿te parece? No sé, 5 minutos, un poquito más para A las 9 arrancamos con el TP2. Así tienen Ok, espacio para listo. comer, tomar algo, Bueno, ir al baño, lo que bárbaro. quieran. Y Germán, a las muy 9 bueno, arrancamos. bueno lo tuyo. Un genio, Germán, ¿eh? Impecable. Y Grande. yo ahora le doy el pase a Gustavo para que no haya. Pasame a host nos y vemos. bueno, a las 9 abro cámara, abro micrófono y arrancamos a resolver Ahora. a vivo TP2. Ahora te paso a vos. Soy yo, vos. Ahora te nombro el rey del mambo acá. Te hago host y a otra cosa. Y yo salgo. Ahí está. Ya sos host. Listo. Y Bueno, bueno, gente, con la puntualidad que quieren que salgan los aviones.